¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana en la República Argentina. Una mañana de jueves con mucha atención a lo que está pasando en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta. Ya empezó la sesión, una sesión que puede ser otra vez muy importante porque se estaría en condiciones por parte de la oposición de rechazar los vetos que tienen que ver básicamente con el tema de la situación pediátrica de El Garraham y otra cuestión conexa. Recordamos que ya ambos vetos fueron rechazados en la Cámara de Diputados y se repite la instancia que acontece con emergencia en discapacidad si estos vetos se repiten en la Cámara Alta. Está muy atenta Caro Ramos a lo que está pasando, así que enseguida vamos con ella. Y el otro tema muy importante, todo lo que pasó ayer, que pasaron un montón de cosas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Primero, una hora de duros cuestionamientos para la figura del presidente, de José Luis Espert. Después llegó el representante del Ejecutivo, el representante de Economía, Carlos Guberman, que tenía que retirarse por cuestiones religiosas a las 17. Interrupción de la presencia, hubo un reclamo por la situación en Israel por parte de una diputada del Frente de Izquierda, algún problema en la comisión y la decisión, que le voy a preguntar después a Ramos si fue intempestiva o no, del titular de la comisión, de José Luis Espert, de interrumpir lo que fue la primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vamos con ella, con Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Cómo estás, dice? Pato? Buen día, buen jueves. Bueno, planteaste los dos grandes temas de la mañana, ¿no? A ver. Por un lado estamos con un ojo en el Senado. En este momento ya están con la fase de las cuestiones de privilegio, Pato. Y una vez luego ya va a arrancar el temario donde, como bien decías, el plato fuerte es el rechazo a nuevos dos vetos, ¿no? Con una novedad, Pato, de esta mañana, de hace minutos nada más. Y es que un senador, Martín Lustó, titular de la UCR, acaba de presentar un proyecto de ley para rechazar la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgación en la cual el Ejecutivo devolvió esa ley al Congreso para que el Congreso le diga cómo se va a financiar. En definitiva, una manera de decir que no va a aplicar la Ley de Discapacidad, con lo cual Lustó presentó un proyecto para rechazar ese decreto. Es una declaración de rechazo. Va a pedir que se trate hoy sobre tabla. Seguramente esto va a tener aprobación porque en la oposición hay mayoría. No es tan duro como una moción de censura, ¿no? Claro. Como la que impulsan acá varios bloques. En el Senado también el kirchnerismo impulsa la moción de censura, pero esto sería una opción intermedia de rechazar ese decreto. Por otro lado, Pato, vamos a estar hablando de lo que sucedió ayer en la Comisión de Presupuesto. Muchísima tensión, ¿no? 1 hora y media más o menos de cuestionamientos hacia la figura de Espert, con más novedades después de esa reunión, Totalmente. ¿no? Declaraciones del propio Espert por la noche. Dos veces, sí. En una entrevista periodística, y en el día de hoy otra vez la ministra Patricia Bullrich, ministra y candidata a senadora, que parece que no está conforme, ¿no?, con las explicaciones. Que tiene que volver a los medios, dijo José Luis Espert, y aclarar la cuestión, efectivamente. Sí, hablamos de, pasando en limpio, esta supuesta vinculación de Espert con un empresario argentino investigado en Estados Unidos por presunto narcotráfico, como es Fred Machado, quien además le habría proveído un avión a Espert. Sí. Para trasladarse a Viedma hace unos años para presentar su libro, ¿no? Ayer tuviste tiempo para ocuparte de lo que estaba pasando en el Senado. ¿Algo, Ramos, o estuviste muy abocada a Presupuesto y Hacienda? Te pregunto esto porque ayer yo leía y no estaba claro qué era lo que había acontecido en el bloque de Unión por la Patria, porque se había alejado la posibilidad de citar a la secretaria general de la presidencia, a Karina Milei, y no estaba claro si había sido una decisión política para por algún tema no confrontar con el Ejecutivo también por esto, o si había sido por inoperancia. Sí. Y algunos me dicen, fíjate también
porque la verdad esto como un iceberg, arriba no pasa nada, pero abajo a lo mejor la convivencia entre las autoridades de los dos bloques de Unión por la Patria a lo mejor muestra alguna rispidez y el resultado es esto, pero bueno, no se votó por la convocatoria de Karina Milei. Inoperancia por parte de Mayans, no creo, ¿no? Un senador que hace años que habita el Congreso, no creo que peque de inoperancia. A ver, es muy extraño lo que sucedió en el día de ayer con poca claridad, ¿no? A ver, había una seguidilla de plenarios de comisiones donde los senadores se paraban, se sentaban, iban de uno al otro. Muy difícil la logística, ¿no? Eso en primer lugar. Y en los plenarios donde el temario incluía los proyectos para citar a Karina Milei, ya sea por el tema discapacidad como por el tema Libra, no hubo quórum, ¿no? ¿Viste? Y no solamente por ausencias, por ejemplo, en el bloque radical, sino también por ausencias como la de José Mayans. La verdad que generó bastantes suspicacias y sospechas respecto de qué estaba pasando. ¿Viste? Habida cuenta de que Mayans es autor de uno de los proyectos para citar a Karina en su momento por el caso Libra. Los demás proyectos también pertenecen a Unión por la Patria, es decir, no está quedando muy claro ¿Viste? qué está pasando en un Senado donde se le está poniendo un freno, ¿no?, a la interpelación a la secretaria general de la Presidencia. Bueno, no habíamos hablado de esto, ¿eh? Yo le pregunté en crudo, pero Ramos siempre está en todos los detalles. Bueno, Tratamos. Vamos con los títulos, esto es Orden del Día y ya seguimos, a ver. Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara Baja. El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, expuso los lineamientos del proyecto de ley del presupuesto 2026. Lo que hablamos recién, sesión en el Senado, tratan la insistencia de las leyes de emergencia sanitaria en pediatría y financiamiento universitario. Recordamos, Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Debate sobre el plan nuclear argentino y posible privatización de la empresa NASA. Bueno, ahí estamos. Y lo dicho, el resumen, yo lo estuve viendo, o la estuve viendo a toda la reunión de la comisión, comenzó puntualmente. Te diría que en términos, a ver, literarios o cinematográficos, fueron 90 minutos muy complejos para José Luis Espert, porque era el presidente de la comisión que tenía que habilitar desde Germán Martínez a Juan Manuel López, pasando por el MIT, pasando por Democracia para Siempre y por la izquierda, en la totalidad de los casos, con tonos muy cuestionadores de la figura de José Luis Espert y pidiendo de mínima su corrimiento del cargo. Así que la verdad era un momento para mirar con detalles. Sí, señorita. A ver, admirable la capacidad de Espert para resistir Sí. En la cara todos los embates de la Sí. oposición. Un Espert que se limitó solamente a un rol muy protocolar, ¿no? A abrir la reunión, dar la palabra, pero no dio ningún tipo de respuesta respecto de los planteos que le hacían en la oposición. Y otra cosa que llama la atención al final es, porque mira que yo contabilizaba, estaba Zapata, Bornoroni, había, por lo menos estaba Lilia Lemoine, que tiene diferencias con Espert, pero que me parece que están saldadas o que no quieren florecer ahora. Pero digo, había 6, 7 representantes de La Libertad Avanza y no hubo una sola voz que dijera, che, la cuestión va por otro lado. También fue llamativo eso. Sí, vamos a hablar de ese tema también. Márquez porque... estaba, por ejemplo. ¿Cómo? Márquez, la diputada Nadia Márquez planteó solamente un temita reglamentario. Sí. A ver, en La Libertad Avanza, ya que hablas del tema, se debatió mucho, ¿no?, internamente qué hacer en el día de ayer, en la reunión de bloque del día martes. Había primero una idea de
salir a contrarrestar la ofensiva, recordando todas las causas por corrupción que tienen legisladores kirchneristas. Por ejemplo, una denuncia que apunta contra Victoria Tolosa Paz, que es la autora de 2 proyectos de ley para remover a Espert, tanto de la presidencia de la comisión como de la propia Cámara. Debe tener que ver con el rol de Victoria Tolosa Paz, ministra de Acción Social. Como ministra de Desarrollo Social, exactamente. Se debatió si hacer eso o no. Finalmente la decisión de bloque fue no contestar, no aumentar la polémica, digamos, no salir a prenderse en esa jugada de la oposición. Entonces la decisión fue no salir con ningún contraargumento. Sin embargo, tampoco hubo ninguna defensa a Espert, ¿no? No, claro. Digo, nadie ni siquiera lo nombró con nombre y apellido. Digo, en su única y breve intervención, Bornoroni, la vamos a repasar más adelante, solamente dijo: no queremos que el debate del presupuesto se empantane o se contamine con esta cuestión, pero sin nombrar en ningún momento a sí, Espert. que tampoco ahí se es una decisión política o es algo que hablábamos los otros días con Daniela, o si es que tampoco sobran los cuadros, esto es diputados o diputadas, con una adecuada formación legal o política para plantearse y enfrentar a lo que era un recinto hostil, digo, ¿no? Me parece que también estaba eso. Digo, vos tenés a Zapata, que es un tipo con experiencia, tenés a Santurio no estaba, pero la verdad que no sé si el camino fue porque o no teníamos ganas o porque no había material para confrontar con la oposición, la verdad que no sé. Puede ser una combinación de las dos cosas, pero a ver, aunque no tengas demasiadas capacidades legales, ni siquiera una defensa política, totalmente, ¿no? Del principal candidato de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, digo. Y Bornoroni, que es la principal figura del partido en Córdoba, ni siquiera salió a defender a un integrante de su propio bloque. Insisto, la decisión fue guardar silencio, no salir a contestar ninguna de las acusaciones, pero bueno, no le hubiera venido mal a Espert una defensa, ¿no? La verdad es que está, digo, el único que lo está defendiendo... Solo entre los tiburones. El único que lo está defendiendo públicamente es Javier Milei, que anoche dio una entrevista en una radio, en Radio Mitre, donde habló de una operación, cito entre comillas, y dijo que él no necesita ninguna explicación por parte de Espert. Así que Milei en soledad... Porque ni siquiera Patricia Burris, digo, primero le había soltado la mano, luego parecía que había dado marcha atrás y hoy le vuelve a pedir que dé explicaciones. Pero hay, además, es cierto, además hay 4 o 5 figuras prominentes en el gobierno que a veces suelen mostrarse mediáticamente, que tampoco nadie dijo nada. No. Ninguno. Y aclarar que en las declaraciones que dio el propio Espert en el día de ayer a la noche, tampoco desmintió haber recibido esta supuesta transferencia de $200.000 para financiar aparentemente su campaña presidencial de 2019. Por eso fue la aparición esta mañana de Patricia Bullrich. Exacto. Patricia tuvo 3 apariciones. Primero diciendo, esto hay que aclararlo. Después diciendo, bueno, la verdad que en mi análisis hubo un error porque todo indica que este vínculo fue previo a su candidatura. Eso fue ayer a la tarde. Y hoy a la mañana diciendo, tiene que volver a los medios y aclararlo. O sea que tampoco es demasiado sencillo. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a los medios? Digo, no. Lo que pasa, Pato, es que ayer se lo preguntaron, mínimo contabilicé 4 veces. Le preguntaron por esta supuesta transferencia de dólares por parte de Fred Machado y Espert se mantuvo firme. Totalmente. Diciendo que... Es una creación literaria de Grabois, del equipo de abogados de Grabois, y no contestó en ningún momento si era cierto o no. Digo, esa pregunta quedó abierta. Con lo cual la entrevista dejó más dudas que certezas, me parece, ¿no? Por eso, bueno. Bien, vamos a las placas. Dale. Lo que sucedió ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde, bueno, todos ya sabíamos que una buena parte de la reunión iba a abocarse a este tema. Lo que termina pasando es que el debate propio del presupuesto 2026, Pato, queda en un segundo plano, ¿no? Claro. Hay que decirlo, los que estábamos ahí en la sala lo vimos. Una vez que termina de darse la polémica Espert, muchos diputados se van de la sala y quedan pocos, ¿no? Ya para escuchar a Carlos Guberman. Y de hecho hubo uno solo que pudo hacerle preguntas, que fue Martín Tetaz. Lo que pasa... Una pregunta, te digo, bien pensada, muy al hueso, interesante, ¿no? Dice, si la plata que gana le alcanza para vivir. Básicamente fue eso. Exacto. A ver, la exposición de Guberman, que incluyó una serie de filminas, fue bastante larga. Entonces, tras que quedaba poco tiempo para preguntar, porque el secretario se tenía que ir por esta festividad, celebración religiosa,
tenía que terminar la reunión a las 5 de la tarde y 4:30 salta el tema de la izquierda, planteando que Estaban había un conflicto. atacando, el ejército israelí estaba atacando barcos que llevaban ayuda para Gaza, efectivamente. Exacto, entonces la reunión termina teniendo un final abrupto. Pero en sí, volvemos a la placa, está este proyecto de Victoria Tolosa Paz, que no es de ahora, es de julio del 2025, de este año, hace unos meses atrás, para remover a Espert de la presidencia de presupuesto, pero en ese momento ya era por los cuestionados manejos del diputado en la comisión. Sabemos que Espert mantiene cerrada bajo 7 llaves la comisión, a menos que la oposición lo emplace desde el recinto, porque obviamente el gobierno no quiere que avance ninguna ley con impacto fiscal. Perdóname, Entonces, Ramos, una consulta. Cuando se clausuró la sesión, ¿qué pasaba con Encuentro Federal? ¿Qué pasaba con el peronismo? ¿Qué pasaba con los integrantes de la coalición cívica? ¿Se incomodaron con la izquierda por el corte abrupto? Y sí hubo una sensación de incomodidad. Porque estaba para seguir eso, más allá de Werner. Media hora más, porque, nada más, insisto, claro. el secretario tenía que retirarse, entonces tampoco es que había... Quedó abierta la posibilidad de que Uberman vuelva, claro, ¿no? Antes de que terminara, Espert dijo que el funcionario estaba disponible para volver eventualmente, pero bueno, vamos a ver, Pato. Vuelvo a la placa. No se votó ayer finalmente la remoción de Espert como quería Germán Martínez, pero esto va a seguir, Pato, en el recinto. ¿Cuál es la idea de la oposición? En la próxima sesión, que podría ser el próximo miércoles, votar un emplazamiento para que se vote otra vez la presidencia de la comisión. Es importante aclarar esto. Unión por la Patria no quiere quedarse con esa presidencia, no es que está buscando ocupar ese cargo, sino que lo que pide es que se corra Espert y que la Libertad Avanza proponga un nuevo integrante, ¿no? Es una de las comisiones de gobernabilidad y el kirchnerismo obviamente no está interesado en ocupar ese cargo en ese momento, pero sí que el oficialismo designe otro representante para presidirla. Y te hago una pregunta, perdóname, porque digo, el gobierno en algún momento, el oficialismo piensa en decir, che, esto viene mal porque no tenemos números, esto termina en otra derrota, terminamos con la coalición cívica imponiendo el candidato. Digo, para evitar eso, ¿no hay algún diálogo subterráneo que diga, che, si es insostenible, Espert, lo corremos y lo ponemos a Bornoroni o otro? ¿Hay algo de eso? No. Por ahora no. A ver, si lo hubiese habido, debía haber sido antes de ayer, ¿no? Para evitar todo lo que vimos en el día de ayer y no sucedió, digo. No hubo puentes. A ver, en la oposición le avisaron a Bornoroni, claro, mirá que vamos a ir con este tema. Incluso Germán Martínez le envió una nota por escrito a Bornoroni, o sea que Bornoroni estaba avisado de que esto iba a suceder. Pero no tuvo ningún tipo de alternativa o reacción respecto a este tema, ¿no? Perfecto. Bien. ¿Qué dice el artículo 107 del reglamento que fue muy citado en el día de ayer respecto de la remoción de un presidente de comisión? Dice, los miembros de las comisiones permanentes durarán 2 años, obviamente hasta que ocurra la renovación parlamentaria, de no ser relevados mediante resolución expresa de la Cámara. Al decir de la Cámara se entiende que es el recinto, que es el recinto el que debe remover a un presidente, cosa de la que creo no hay antecedentes, ¿no? De cambiar a un presidente de comisión. Sería algo inédito, ¿no? Bien, y vamos a ver ahora 3 textuales de la reunión del día de ayer, arrancando por un Germán Martínez que apenas arranca la reunión, pide la palabra de inmediato y dice, es inentendible que Espert siga siendo el presidente de la Comisión de Presupuesto, tiene que ser removido inmediatamente. A ver, lo que hizo Germán Martínez de alguna manera fue abrir el tema y esperar a ver qué decían los demás bloques de la oposición, a ver si también otros bloques se prendían en esta jugada. Bueno, y se prendieron más de lo que yo imaginaba. A ver, con matices, ¿no? Sí. Porque hay que decirlo, algunos diputados como Juan Manuel López de la Coalición Cívica consideró que Espert debía autoexcluirse, ¿no? Digo, no llegar a la instancia de removerlo, sino que hubiera un gesto por parte de Espert y que se autoexcluyera. Un López que está teniendo como un juego bastante, ambiguo en el sentido de que tampoco apoyó la interpelación a Karina Milei. Digo, estamos hablando de un diputado que está teniendo como un juego propio, ¿no?
Esteban Paulón, vamos a verlo en la próxima placa, fue uno de los Más frontal, que ¿no? habló en nombre del Encuentro Federal y claramente dijo, es negativo para el debate del presupuesto que Espert presida este debate porque mete ruido en un debate trascendente para la nación. También tuvimos a, por ejemplo, Fernando Carvajal de Democracia Sí. para Siempre, que Carvajal directamente pidió remover a Espert de la Cámara, no sí. solamente de la presidencia de la comisión. A ver, hablemos de esto. Para removerlo de la Cámara, primero necesitas una mayoría de 2 tercios. Es una medida extrema que se aplica en muy pocos casos. Se intentó hace unos años con un diputado que había tenido una conducta impropia en una sesión. Finalmente terminó renunciando antes, pero en definitiva es algo que lo permite la Constitución Nacional, pero es una sanción El diputado salteño, el de la extrema. sesión online, sí. Exactamente. Y la oposición, te diría que el ánimo mayoritario no es correr a Espert de su banca, coincido, sino solamente correrlo de la presidencia Sí. de la comisión y además que Espert pueda seguir integrando a la comisión, ¿no? Pidió Ya lo no, mismo el MIT, ¿no? También pidió correrlo el MIT. el MIN sí me también, había faltado sí. importante, Claro, el sí, diputado claro. Eduardo Falcone. Sí, y también la izquierda, ¿no? Y la izquierda, por supuesto, ni hablar, pidiendo la remoción de Espert. Y la última, que es la de Gabriel... ¿Dania Tabel habló también? No. Me parece creo que sí, me parece que sí. No también. la traje porque... Serían dos de Democracia para Siempre. Claro, por eso, recuerdo por eso. Carvajal porque fue el más duro, me acuerdo, ¿no? sí, exactamente. Otra cosa, Pato, silencio de radio por parte del PRO y de la UCR. Sí. Ninguno del PRO ni nadie de la UCR salió ni a defender a Espert ni a pedir su remoción, ¿no? 2 bloques que están jugando al silencio en general, ¿no? En la ley de DNU no firmaron ningún dictamen. Es un oficialismo culposo, ¿se puede decir? Bueno, a ver, digo, claro, digo, porque a ver, si a Espert no lo defiende La Libertad Avanza, faltaría Menos que lo defienda el PRO, claro, Coincido ¿no? plenamente. Exactamente, Sí. claro. Y bueno, un Bornoloni que, como decíamos, no defendió a Espert con nombre y apellido, pero sí dijo, de ninguna manera vamos a dejar que se meta la campaña política en el tratamiento del presupuesto. ¿Cómo sigue esto, Pato? Entonces, pasando en limpio. El próximo miércoles, de haber sesión, que en eso están trabajando los bloques de la oposición, van a intentar votar un emplazamiento para votar a otro presidente de la comisión. Mientras tanto, Espert sigue firme en su cargo, no da ninguna señal de querer dar un paso al costado y veremos cómo sigue la propia discusión del presupuesto 2026. En el día de ayer, Guberman obviamente defendió el proyecto, defendió las variables macroeconómicas, crecimiento del 5%, inflación del 10,1%, $1 a 1.423 pesos. Sí. Supuestos que en la oposición dudan de que se vayan a cumplir. Otra definición importante de Guberman, no hay plata para aplicar ninguna de las leyes que están siendo sancionadas por el Congreso y que fueron vetadas. Ratificando la posición del gobierno, dijo que el conjunto de estas leyes cuesta entre 4 y 5 puntos del PBI y que es imposible para el gobierno poder cumplirlas, ¿no? Veremos cómo sigue en cuanto a los funcionarios, ¿no? Luis Caputo no creo que esté sentado finalmente en esa silla. Hay que ver si asisten otros secretarios. No sé si estuvo Kirchner, me parece que estaba ayer Kirchner. Estaba ¿no? Kirchner al lado de Guberman. Vamos a ver si vuelven para responder todas las preguntas que quedaron pendientes. Tenemos que ir al corte, pero antes un dato que es central, Caro, y es el siguiente. La verdad, es casi imposible pensar que en los próximos 24 días, porque hoy es 2 y se elige el 26, haya alguna novedad, porque cualquier escenario para Espert es malo. Digo, ¿cómo va a renunciar Espert a la titularidad de la comisión siendo candidato del oficialismo el 26 de octubre? ¿Me entendés? Sí. Y me imagino que van a tratar de evitar la remoción también en la Cámara Alta, porque es una ventaja que no le puedes dar a la oposición. Sos el candidato en la principal provincia. Me parece que van a tratar de congelar esto por lo menos hasta el 27, me parece. Entiendo que la apuesta del oficialismo es que el tema se diluya. Claro, pero por lo menos hasta el 27, sí. Porque no hay margen. No puedes renunciar y seguir haciendo campaña, es como muy difícil. Muy bien, 11 de la mañana con 23 minutos, esto es Orden del Día, estamos con Caro Ramos, en un rato viene Gonzalo Solaberrieta, está sesionando la Cámara Alta, pausa, ya venimos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Muy bien, 11 de la mañana con exactamente 29 minutos. Vamos, enseguida estamos con el señor Gonzalo Solabarrieta. Hay algún dato más de Caro Ramos que está muy atenta a lo que está pasando en el Senado. Pero vamos con un tema muy sensible para el gobierno. Hace unos días lo hablaba con Daniela Romero. El tema de si se vota otro sistema de DNU con menos atribuciones para el Ejecutivo es un tema para el gobierno muy problemático, porque este es un gobierno que obviamente, como se maneja con diputados y senadores de la primera vuelta, que era un 30%, es un gobierno con muy poca representación en la Cámara Alta y en diputados. El DNU es una herramienta de gestión cotidiana, permanente. Si esto se modifica, la verdad que es un problema. Bueno, pero ya hay dictamen de comisión, lo tiene que tratar ahora diputados, ya tiene la aprobación del Senado, pero vamos al testimonio de un libertario del santafesino Mayoraz sobre el tema modificaciones en la ley de DNU. A ver. La verdad es que este pretendido apego a la Constitución y a encontrar en esta ley vicios de inconstitucionalidad que antes no encontraban, se explica solamente en esta intención, creo yo, de buscarle hacer daño al gobierno nacional. Yo siempre digo que bienvenido sea el debate sobre la modificación de una ley y escuchar todos los argumentos, los que se escucharon aquí de que la ley era inconstitucional o no era inconstitucional. Los que plantearon la inconstitucionalidad de la actual redacción de la ley no esbozaron, yo no vi argumentos en torno a la inconstitucionalidad en sí misma de la letra, sino más bien en la aplicación. En el sentido de que encontraron siempre, en la mayoría de la fuerza política que hoy es oposición y cuando fue gobierno sancionó esta ley, que blindó toda posibilidad de control del Congreso. Pero no en la ley misma, sino en el funcionamiento del Congreso. Y ahora que son oposición, quieren modificar la ley para hacer algo justamente que es lo inverso a lo anterior, es decir, controlar desde el Congreso la posibilidad de que haya decretos de necesidad de urgencia y tornar de alguna manera en letra muerta el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Este no sería un problema porque sería un debate político de números en el Congreso, pero creo que en su abuso y exceso de esa mayoría que aplican, que vienen aplicando en el Senado y que pretenden replicar ahora acá en diputados, se han excedido de la facultad reglamentaria del artículo 99, inciso 3, porque en lo que tiene que ver estrictamente con DNU, se han olvidado del texto expreso de la Constitución. Un diputado decía que teníamos que dialogar con los convencionales del 94. Pues es precisamente en ese diálogo, creo yo, con los convencionales del 94, donde vamos a ver que este invento, este engendro de la caducidad automática de los decretos de necesidad de urgencia, no solo no responde al texto expreso de la Constitución Nacional, sino que tampoco responde al espíritu que tuvieron los convencionales cuando le dieron este texto a la Constitución. En primer lugar, porque expresamente la Constitución del 94 no eligió ni el modelo francés, ni el modelo italiano, ni el español, que tienen prevista la caducidad automática. Y en las palabras del convencional García Lema, que fue miembro informante en la sesión del 27 de julio de 1994, me permito citar lo que dice específicamente en torno a esto. La ventaja principal de reglamentar, dice García Lema, los decretos de necesidad de urgencia en la Constitución es que permite delinearlos sujetos a determinados procedimientos que importarán profundas modificaciones respecto a las prácticas anteriores. Dice después, ¿no?, la necesidad de que la cuestión sea sometida a los plenarios de las cámaras para que decidan expresamente sobre ella. Nos parecen mecanismos que innovan profundamente sobre las mencionadas prácticas anteriores. Y vuelve a reiterar García Lema, reitero, miembro informante, es importante señalar que el sentido del artículo 71 bis, hoy 99 inciso 3, en cuanto establece que el Congreso deba expedirse expresamente sobre esta materia, significa que tanto para la aprobación del decreto o para su rechazo debe mediar una voluntad expresa del mismo. Ustedes, señores, con esta ley que quieren darle sanción definitiva, están borrando con el codo lo que la Constitución escribió en el año 1994. El exceso es palmario. Ya no pretenden reglamentar un instituto cuestionado de la Constitución, pero que está en la Constitución, sino que lo que pretenden es convertirse ustedes en convencionales constituyentes para hacerle decir a la Constitución algo que la Constitución no dice.
Bueno, exactamente la hora 11:34 y vamos ahora a otro tema que pasó ayer y que explicaba muy bien Ramos y que tiene que ver con todo lo acontecido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y un tema que es, ¿va a haber presupuesto o no? ¿Y va a ceder el gobierno para que haya presupuesto? Porque al gobierno le interesa tener una ley de presupuesto, se la están reclamando para que lleguen las inversiones. No es lo mismo que lleguen con un presupuesto votado por el Congreso que con un presupuesto prorrogado del 2023. ¿Y qué va a pasar con la oposición que reclama cuestiones que parecen como muy elementales? No podemos convalidar un presupuesto que está imaginando una inflación solo del 10%, cuando en septiembre se indica que va a ser del 2.1, 2.2, y no podemos convalidar un dólar que es el mismo de ahora. Pero digo, ¿qué quieren en el fondo en la oposición? ¿Al menos un mal presupuesto? Dicen que un mal presupuesto es mejor que la nada, así que nada, por eso, sobre las intenciones de la oposición, Cecilia Moró, que decía esto. Nosotros creemos que la Argentina necesita un presupuesto porque es la ley más importante que el Congreso trata y que le da previsibilidad a cada una de las áreas de gobierno. No puede ocurrir lo que ocurrió el año pasado, que en un arrebato el gobierno nacional retiró la ley de presupuesto y no se pudo ni siquiera tener este espacio que hoy se está intentando construir para que no solo cada una de las áreas, sino también los gobernadores de cada una de las provincias tengan en claro qué le corresponde a cada provincia. El presupuesto nunca debe ser una ley impuesta por unos ni por otros, tiene que ser una ley consensuada con la mayor cantidad de bloques posibles. Y queremos discutirlo en serio, queremos discutirlo hasta el final, y también planteamos que el oficialismo tiene que remover al presidente de la Comisión de Presupuesto, porque el presidente de la Comisión de Presupuesto tiene que ser más responsable que ninguno de los otros y permitirle a la Libertad Avanza tener un presupuesto y un debate sano en el presupuesto. Y hoy la sospecha que recae sobre él evidentemente enturbia todo este proceso. Bueno, exactamente el testimonio de Cecilia Moró. ¿Qué está pasando en la Cámara Alta? Habían comenzado con homenajes. ¿Qué pasa ahora? Sí, Diga, Ramos. pasó ya la fase de cuestiones de privilegio y ya están metidos en las preferencias, que es una herramienta que hay en el Senado para pedir tratar un tema en la próxima sesión. Se está demorando un poco el tratamiento de lo más importante de la sesión, que es los 2 vetos de Universidades y Garrahan que nos trajo Gonza. Importante señalar que la vicepresidenta Victoria Villarruel está presente presidiendo la sesión. No creo que sea demasiado extensa porque no son tantos los temas, además. Así que otra jornada complicada para el gobierno de Milei, que después va a tener que definir si promulga las leyes, que es en realidad lo que debería hacer, o si vuelve a aplicar esta salida que hizo con la ley de emergencia de discapacidad, donde la promulgó y la devolvió al Congreso. Sí, estaba pensando, ¿no? Deben ser estrategias muy pensadas, pero acá claramente el gobierno podría haber dicho, bueno, me votaron en contra, promulgo, ¿no? Porque después te estabas arriesgando a esto, que vos vetaras y que te rechazaran el veto, donde se multiplicaran las derrotas, ¿no? Pero bueno, nada, qué sé yo, son opciones políticas. Vamos con el señor Gonzalo Solaberrieta, justamente los temas a tratar en la Cámara Alta dentro de un ratito. Dale. Exactamente, Pato, ¿cómo va? Buen día. Traje un repaso justamente de lo que fueron las fechas, ¿no? Un poco la votación y algunos puntos claves de estos 2 proyectos. Recordemos que tienen plena actualidad porque en estos momentos se está desarrollando la sesión en el Senado y en donde se va a tratar de lograr la segunda insistencia que necesita este proyecto, estos 2 proyectos que fueron vetados por el presidente Javier Milei. Recordemos entonces, hablamos de la emergencia pediátrica con el articulado que marca lógicamente el correcto funcionamiento del Hospital Garrahan y que ha sido sin dudas el hospital bandera de esta protesta, y también el presupuesto para las universidades. En diputados, recordemos, aquí en la Cámara, ambos proyectos fueron votados afirmativamente para su insistencia el pasado 17 de septiembre. Estamos hablando de que 15 días posteriores o 2 semanas y un día después de lo que fue la insistencia aquí en la Cámara Baja,
hoy tenemos una sesión en el Senado justamente para lo que posiblemente sea la insistencia completa y para que el proyecto quede promulgado y en definitiva, como bien vos decías, Caro, hay que ver qué pasa, qué estrategia utiliza el gobierno nacional, si utiliza algo similar a lo que fue con la emergencia en discapacidad o si en definitiva toma el rumbo natural que debe tener en caso de que el Senado hoy lo logre votar afirmativamente. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar algunas fechas importantes. Ambas iniciativas habían recibido, porque acá tenemos que ir en orden cronológico. ¿Cómo son estos procedimientos? Bueno, primero se aprueba en una Cámara, después en otra. El Gobierno Nacional tiene la posibilidad de vetarlo, que de hecho lo hizo, y después viene la parte de la insistencia en la primera Cámara y después en la otra. Hoy estamos en la segunda insistencia, para ser claros, y aclaramos. El proyecto, todo esto, ¿cómo comenzó? El 7 de agosto, cuando obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados. Después, el 21 de agosto, fíjense que no pasó mucho tiempo, son 2 semanas en el medio, se aprobó también en el Senado, lo que generó que el proyecto había quedado listo para la promulgación, es decir, aprobado completamente. A partir de ese entonces, cuando el Gobierno Nacional recibe los proyectos, tiene esta posibilidad de vetarlos y Javier Milei lo hizo, vetó ambas iniciativas. Bueno, vamos a ir a la siguiente placa, recordando que ya se aprobó la insistencia en diputados y hoy se puede llegar a aprobar también en el Senado. En emergencia pediátrica, ¿qué es lo que hay que remarcar como puntos importantes para entender de qué se trata, más allá de los testimonios extensos que hemos escuchado de muchos trabajadores del Hospital Garrahan? Básicamente es restablecer o establecer justamente la recomposición inmediata de los salarios del personal que no pueden ser menores a los que recibían en términos reales en noviembre del 2023 y esto lógicamente con una asignación prioritaria e inmediata de los recursos presupuestarios, es decir, pensemos en todos los insumos que se necesitan en un hospital y ni hablar de lo que estamos hablando que son los hospitales pediátricos. En la siguiente placa tenemos los puntos principales del presupuesto a las universidades, otro de los temas que ha tenido una cierta trascendencia inclusive en las calles, con muchas protestas, con el acompañamiento en alguna de esas jornadas de miércoles como la de ayer, con la marcha de los jubilados, el acompañamiento que se fue sumando también de los universitarios, así como también de quienes trabajaban en los hospitales pediátricos de la Argentina. Bueno, en cuanto al presupuesto universitario, los puntos principales es que se actualice el monto de los gastos del funcionamiento al 1 de enero del 2025, según el IPC, con los incrementos requeridos. Recordemos que acá estamos hablando básicamente de las partidas presupuestarias y en periodo comprendido de estas actualizaciones entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre del 2024. Y además, que es otro de los puntos sin dudas importantísimos, es la actualización de salarios entre el periodo del 1 de diciembre del 2023, aquí importante también remarcarlo esto, porque es justamente cuando recién asumía, o todavía ni siquiera había asumido Javier Milei. Claro, días antes. Sí. Fueron 10 días antes, hasta la sanción de la presente ley. O sea, que no puede ser menor a los números del IPC mes a mes. Es decir, acá es donde podemos marcar el número mayor a la hora de lo que significa un problema para el déficit fiscal, en este caso para el Gobierno Nacional. Bueno, hablando del tema universitario, digamos que justamente el principal problema porque fondos para el funcionamiento se fueron aportando, menos de lo que pretendían los rectores universitarios, pero se trasladó fondos para el funcionamiento, básicamente para poner en marcha la vida cotidiana de las facultades. El tema es que no ha habido ningún tipo de novedad importante, sustantiva, en materia de salarios. Los salarios han aumentado un 1%, 2%, como ha acontecido en prácticamente todo el salario público y en gran parte del sector privado, salvo lo que han sido bancarios y algún otro caso, en el 90% de los gremios los aumentos han sido mínimos. Y bueno, es el gran problema porque lo que te dice el personal universitario, docentes y no docentes, es que están ellos atrasados promedio en un 40%. Y eso, bueno, no hay solución posible. Lo mismo que acontece en el Garrahan, porque en el Garrahan hay que recordar que el gobierno, que yo no entiendo por qué lo difundió poco tampoco,
se indica que el gobierno mejoró los salarios básicamente de los residentes. El tema es que fue solo para los residentes y no tanto para el resto del personal. Así que bueno, habrá que ver qué es lo que acontece con los demás. Pero el gobierno dice, la solución de los residentes ya la hemos mejorado. Pero fue una cosa que quedó muy en silencio, tampoco uno tiene demasiadas voces del propio personal residente diciendo, che, sí, nos aumentaron, el salario es otro. Hoy había declaraciones de Martín Lustó muy duras, diciendo que los salarios promedio en el Garrahan no superan los $800. Pero bueno, Sí, Pato, es lo que está pasando. Otro dato importante para tener Dale. en cuenta, no pasaron muchos meses en el medio de lo que fue la aprobación en el Senado a lo que hoy es la insistencia en segundo término también en la Cámara Alta. Para que tengamos en cuenta y por qué hablamos tal vez con una cierta firmeza a la hora de pensar que esto se puede llegar a insistir hoy en el Senado, bueno, en el caso de la emergencia pediátrica fueron 62 votos afirmativos contra 8 negativos, o sea, muy contundente. Y en universidades fue algo muy similar. 58 votos afirmativos en universidades, 10 negativos y 3 abstenciones. Es decir, estamos hablando de números muy contundentes que prestan a que uno haga el análisis previo a esta sesión que está en estos momentos en concurso y la realidad es que puede llegar a darse. Es ¿no? que yo creo que la apuesta política del gobierno es decir, mira, nosotros sostenemos a como sea el tema del equilibrio fiscal y por eso a mí me van a premiar. Creo que es la gran apuesta. Porque si no, vos podrías decir, mira, como decís vos, si ya perdí de manera tan contundente, no veto, porque si veto va a venir el rechazo al veto y voy a perder por segunda vez. Entonces digo, bueno, estamos a octubre. Claro. No veto nada, veo lo que pasa el 26, ya estamos a fin de año, después me está pidiendo el propio gobierno americano que yo establezca algún tipo de consenso, vemos qué hacemos con esto. Pero me parece que si vos decís, no, yo rechazo el veto acá y yo no te promulgo la ley, me parece que tiene que ver con una apuesta electoral. Yo creo que me van a premiar porque yo justamente respeto a rajatabla. Del otro lado te dicen, mirá, el respeto a rajatabla debería tener excepciones porque son todos temas muy sensibles. Universidades, Garrahan y discapacidad. Me parece que está planteado en términos de duelo electoral, me parece. Quiero agregar también un dato vinculado a este tema y la emergencia en discapacidad que el gobierno no está terminando de aplicar. Esta mañana hubo un hallazgo por parte del senador Lustó, que lo mencionamos en el bloque anterior. ¿Qué descubrió o qué recordó, mejor dicho, el senador? ¿Se acuerdan el año pasado, a mediados del año pasado, la ley de baja de edad de imputabilidad? Sí, claro. El nuevo régimen penal juvenil. ¿Cuántas veces hablamos de que esa ley tenía un costo fiscal importante que nunca fue aclarado del todo, ¿no? Una ley promovida por Milei y que fue enviada al Congreso con la firma, entre otros, de Guillermo Francos. Bueno, en esa ley, en ese proyecto, mejor dicho, en uno de los artículos sobre el financiamiento, ¿cómo se iba a financiar esto? Facultaba al jefe de gabinete resignar partidas. Claro. ¿Qué significa esto? Es Saco de acá y pongo allá. Es la misma solución que la oposición está previendo para el tema de discapacidad, Claro. ¿no? Entonces, hay ahí una contradicción, ¿no? Por parte del gobierno. A la oposición no le permitís reasignar partidas, pero sí para los proyectos que yo quiero, ¿no? Entonces, me parece que esa es un poco la Y el discusión. tema, a mí, opinión personalicia, a mí me parece que, por ejemplo, porque además me la contaba a mí un radical, el radical me decía, mirá que nosotros andamos del brazo y por la calle con las universidades. Yo no quiero nunca chocar con las universidades, somos hijos de la universidad pública, nacimos con la reforma del 18, nosotros somos todos prouniversitarios, decía él. Pero si vos a mí, oficialismo ejecutivo, me decís, mirá, tengo muy complicado el tema del Garrahan, tengo muy complicado el tema de discapacidad, ¿sabés qué? Yo voy a atender primero eso y voy a postergar el tema universitario. Yo no te lo digo fácil, nunca te lo diría públicamente, pero hasta lo aceptaría. Pero si vos me cerrás un paquete y no hay para discapacidad, no hay para el Garrahan y no hay para las universidades, déjame respirar en algún lado. Así que bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Vos hablás como parte de la negociación política. No, digo de la decisión que ser. tiene que tomar, ¿me entendés? Con esto vos decís, che, para que no te lluevan los rechazos a los vetos, acordá con alguno, explicale, mirá, no te puedo ayudar acá, aguantame que yo a fin de año veo, pero yo te digo, yo te prometo que va a haber una solución para discapacidad, que es un tema muy sensible, y aguantame con lo otro. Pero si vos no me abrís nada, un respiradero para nada,
vivimos chocando. Sí, y vivimos chocando con las mayorías que dijo Gonza antes, que no es menor. Claro. 62 votos a favor de Garrahan, 58 de universidades y aliados que se le van perdiendo al De oficialismo. 72 senadores, ¿no? De sobre 72. Claro. Estamos hablando Claro. que Fuerte, muy fuerte el número. UCR acompañando, parte del PRO acompañando, dentro del propio PRO un Luis Juez acompañando, digo, votos que antes estaban muy garantizados, ahora se van desprendiendo, ¿no? Hace tiempo ya que estamos viendo esta realidad, ¿no? Y un gobierno que, importante señalar el tema Estados Unidos, ¿no? Porque claro. esta mañana hubo novedades Sí. con una comunicación Scott con Luis Bessent. Caputo, Claro. planteando que se va a reunir con Bessent y la próxima visita de Milei a mediados de octubre. El ¿no? 14, También, claro. El 14 de octubre. Sí, sí. El gobierno apostando todo a eso, digo. Por eso. Totalmente, pero un gobierno que también te dice, gobierno norteamericano, te dice racional, un gobierno que entre otras cosas tiene cerrado el Estado, la administración del Estado, porque no hay acuerdo con los demócratas, ¿no? Que es otro tema muy delicado ese, porque la última vez tampoco había acuerdo en la anterior gestión, antes de Biden, de Trump con los demócratas, estuvo 35 días el Estado norteamericano cerrado. Funcionan los aeropuertos, funciona la salud, funciona la seguridad, pero no funcionan las embajadas, por ejemplo. Cualquier trámite administrativo está congelado. Y eso decían hoy incluso de la propia Embajada Argentina, che, acá está todo parado. Así que hay que ver, es un tema que también, cuando se hable del swap norteamericano, que eventualmente reemplace al chino, hay que ver qué pasa con todo detenido. Pero Estados Unidos también te pide, che, ¿habría algún canal de comunicación con la oposición? Buscá consensos. Porque si vos tenés una escribanía, ¿para qué va a buscar consenso? Si tengo 120 diputados y 35 senadores, pero en estas condiciones buscalo y en estas condiciones tratá de, como sea, un presupuesto. Sí. Y para eso tenés que hablar mucho, conceder mucho, ceder, que bueno, se verá. Sí, al mismo tiempo, Pato, tema retenciones, ¿no? Claro. Poco después de la reunión con Javier Milei en Estados Unidos, esta situación donde primero eliminan las retenciones, pero dura 3 días y a los 3 días, aparentemente por un pedido que bajó de ese país, vuelven a aplicarse. Y claro, porque ¿qué le decían los granjeros de Dakota del Sur o del Norte? Che, le están comprando los chinos a la Argentina porque bajaron retenciones y no me compran a mí. Claro. Y encima vos querés, che, tenemos el Estado cerrado porque no hay acuerdo con el presupuesto. Y vos encima le querés prestar 20 mil millones de dólares a la Argentina. Claro. La queja de los granjeros fue esa. A ver, no me compran a mí los chinos y le compran a la Argentina. Arreglame eso. No, es un tema... Tema prioridades, ¿no? Sí, es un tema muy difícil de solucionarlo, porque además acá estamos muy pendientes de razonablemente de lo que va a pasar el próximo 26 de octubre, donde ahí sí, el 26 de la noche, sabemos con qué cuenta cada uno, ¿no? Porque, sí, qué sé yo, depende cómo te vaya en el resultado, vas a quedar más empoderado, diciendo, viste, tenía razón, o menos empoderado. Hay que ver lo que pasa con los gobernadores, sí, hay que ver lo que pasa con... Este es un sello, el del oficialismo, que compite en los 24 distritos, sí, ¿no? Es el único. Sí. Así que hay que ver qué es lo que pasa. Sí, y no hay triunfos asegurados en todas las provincias. No. Y hay que decir que el Congreso no va a cambiar radicalmente respecto de la situación actual. Va a crecer el oficialismo porque no tiene otra chance que no sea crecer en el Senado, por lo menos. En diputados también va a acrecentar su tropa, pero la realidad es que va a seguir dependiendo de otros bloques, ¿no? Hay que ver qué pasa con el PRO, si van a seguir aliados o a partir del 10 de diciembre van a pasar a ser oposición. ¿Qué pasa con el nuevo bloque de Provincias Unidas, que promete ser un poco el árbitro, ¿no? Claro. El que defina las votaciones? Pero sin dudas, esta apuesta de Milei a pintar el país de violeta y que eso se traduzca en el Congreso, bueno, no va a ser soñada, no va a tener quórum propio ni tampoco el tercio propio. Y hay que ver, la verdad, barajar y dar de nuevo, porque hay que ver incluso cuántos radicales quedan, cuántos pro quedan. Porque a mí me llamó la atención, porque bueno, claro, como decís vos, Caro, el oficialismo va a tener mayores representantes, pero eso te va, en todo caso, te va a habilitar a que puedas evitar los vetos. Vas a tener tu tercio propio, posiblemente, sí, 85, 88. Pero vas a estar muy lejos de tener 129 para imponer, por ejemplo, la reforma impositiva o la reforma laboral.
Pero un radical me dijo los otros días, dice, yo eso no lo diría tanto. Yo creo que los radicales estamos para apoyar la reforma laboral, me decía, por ejemplo. Sí, sí, hay interés en debatir esos temas. Claro, sí, sí, pero en bueno, todos los bloques. Tenés que juntar 129. Sí. Así que nada, llegó ella, Melina Fleiderman. Así que nada, signo de que tenemos que comenzar a despedirnos. Una remera muy linda tiene, estoy mirando, vistosa, Mónaco, sí. Gran partido del Mónaco ayer por la Champions League. Así que, no, bueno, tenemos que ir. Señor Solaberrieta, muchísimas gracias. Hasta mañana, Pato. Caro Ramos, Gracias, Pato. ¿sigue trabajando usted? Seguimos. Bueno, muy atenta a lo que pasa en la Cámara Alta. Por nuestra parte, nada más, muchas gracias.